Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a ver algo absolutamente fascinante porque no es la primera vez que se observa el tema de los deslizamientos del tiempo junto al fenómeno OVNI, pero sí es de las poquísimas veces en donde el llamado efecto Mandela, el tema de las casualidades y los diferentes planos de la realidad entre la vida y la muerte aparecen todos en una misma persona, juntando todos y cada uno de los elementos que acabo de mencionar. Sin duda, pues existen seres humanos especiales que se sabe que son capaces de aunar tanto visiones como receptividades, y eso pues sería posible que tanto al fenómeno OVNI como a la energía que pueda existir en este planeta, algo que es bastante discutido por la ciencia, pero que aún se está debatiendo en muchos foros, pues podría llegar a localizar en lo que sería una misma persona. Pero claro, todo junto a la vez, tantísimo. Pues existe, y sin duda hoy estamos ante uno de esos casos interesantísimos que algunas veces tratamos en este canal, y espero que os guste y trataré de resumirlo en lo más mínimo, porque muchas veces trato de contar las cosas y a veces me enrollo, ¿no? Vamos allá. Todo esto viene de una comunicación de una telespectadora española por email y dice así: Hola Vicente, me gustaría contarte dos sucesos que le ocurrieron a mi hija. Ella ha tenido muchos incidentes en su vida, pero el que más me impactó cuando me los contó fue este que te voy a relatar. Desde niña, mi hija es muy sensible a ver lo que los demás no vemos. Eso le viene heredado de mi madre, a la que siempre también le han ocurrido cosas de imposible explicación. Empiezo por el primer caso ocurrido hace 5 años, una madrugada de invierno. Mi hija estaba durmiendo tranquilamente en su cuarto cuando el gatito que teníamos de mascota resulta que la despertó porque quería hacer sus necesidades y el balcón de nuestra casa estaba cerrado. Cuenta mi hija que al abrirlo vio enfrente suyo, y muy cercano además, un artefacto de cuerpo muy luminoso y además rodeado de un amasijo de hierros o de algo de color metálico. Lo extraño fue que no empezara a gritar tremendamente y a despertarnos para que lo viéramos los demás, su hermano y mi marido y yo. Pues resulta que no lo hizo, Vicente. En lugar de eso, cuenta que fue al aseo. Eran las 3 de la mañana, puesto que además mi hija miró el reloj con fastidio, el fastidio que tenía y que cualquiera podría tener de que el gatito la despertase, y resulta que cuando volvió del aseo, que para ella fue nada más que un momento, pues volvió a mirar si el objeto seguía allí y ya no estaba. En ese momento miró al reloj y eran las 5 de la mañana. Mi hija no se explica dónde estuvo esas 2 horas, y te comento que vivimos en un 5.º piso, que es el último del edificio, y es que resulta que aún más extraño es que no nos contó el suceso a la mañana siguiente, que hubiera sido lo normal, sino varios meses después, porque al levantarse por la mañana no recordaba absolutamente nada. Todo este recuerdo le vino varios meses después, como te he dicho. Al recordarlo, mi hija se asustó mucho, se asusta muchísimo, y es que no es para menos. El segundo caso, te cuento, le ocurrió en una excursión al sanatorio en ruinas de tuberculosos que hay en Sierra Espuña, en la provincia de Murcia, que es donde vivimos. Estaba con unos amigos practicando acampada libre y todos ellos decidieron ir andando
hasta allí, hasta este sanatorio de tuberculosos. Como sus amigos íntimos, pues conocían su habilidad para ser más receptiva o sensible a estas cosas, pues le dijeron que el sitio pues se prestaba a que le pasara algo raro y bueno, pues a ella le picó un poquillo la curiosidad de ver ese lugar, así que bueno, pues se encaminaron hacia allí y comenzaron a inspeccionarlo. Según me cuenta, pues empezaron a observar todo, además a observarlo todo de arriba a abajo, y mientras que lo estaban haciendo, pues sintió, mi hija sintió en las habitaciones de los terminales como una sensación de angustia, de mareo, hasta el punto de no poder estar más allí dentro. Entonces te cuento, Vicente. Mi hija se salió a la calle y se sentó en unos escalones en la entrada del edificio, y entonces de pronto vio al lado de la reja a una chica de unos 20 años con un camisón que luego, es que encima, ella miraría en internet y era el que usaban los pacientes tuberculosos del centro. Pero es que el centro estaba cerrado desde hacía ya muchísimos años. Era una paciente, estaba clarísimo. Y bueno, pues te digo, ella la vio. Tendría pues como su misma edad, más o menos. Mi hija tiene 27 años ahora mismo y hace unos 7 años de esto. Y entonces pues me cuenta, porque mi hija me dice que la chica la miró. Y ella sabía que mi hija la estaba viendo a ella, se estaban cruzando las miradas, sin ninguna duda, además, por su parte y por parte de mi hija. Entonces, pues te cuento, porque a ella se le comenzó a helar directamente la sangre, cuando resulta que aquello que estaba viendo, a aquella chica, que era pelirroja, pues de repente comenzó a hacerle el gesto de que se acercara, como diciéndola que fuera para allá. Y claro, ella, eso, vamos, cosa que ni por asomo se encontraba dispuesta a hacer, por supuesto. Tenía un miedo total y atroz. Entonces, bueno, pues en esto, Vicente, que el resto de amigos llamaron su atención y, bueno, pues cuando volvió a mirar, resulta que la joven pelirroja, pues ya no estaba. Además, se fijó en que tenía la piel pálida completamente. Bueno, pues ya no estaba. Lo más raro viene ahora. Esa noche volvían a casa ya todo el grupo de amigos, con mi hija ya con ellos, ¿no? De la acampada, tras haber estado en ese sitio, también en ese hospital abandonado, ¿no? Y bueno, pues resulta que nosotros no estábamos en casa, sino que estábamos en casa de unos amigos, mi marido y yo, porque mi marido pues quería ver no sé qué final de fútbol con ellos. Era verano y entonces pues mi hija me llamó para ir a la casa de mis amigos, porque tenía como mal cuerpo después de lo que le había pasado en ese hospital y bueno, pues nosotros, claro, no estábamos en casa y ella pues como que tenía como muy mal cuerpo y bueno, pues quería ir donde estábamos nosotros. Era pues como una casa de campo. Bueno, pues claro, mientras que ella venía, pues mis amigas y yo comenzamos a hablar de que mi chiquilla pues venía de una acampada, efectivamente, y resulta que la dueña de la casa, una de mis amigas, comenzó a explicar allí, que estábamos todas, era una casa de huerta, pues comenzó a explicarme, comenzó a contar que una tía suya falleció allí en el sanatorio que mi hija acababa de visitar.
Entonces va esta señora y comienza a dar las señas de cómo era, y no nos lo podíamos creer. Resulta que aquella chica era clavadita a quien mi chiquilla acababa de ver, pelirroja, con piel pálida, la altura también similar. Entonces, cuando mi hija comenzó a escuchar aquello, cuando llegó, pues se echó a llorar. ¡Era ella! Para dejarnos además con aún peor cuerpo todas, pues nos contó que... aquella señora nos contó que cuando aquella chica, su tía, enfermó, pues resulta que estaba recién prometida con el hijo de un rico empresario de aquí de Murcia. Ya estaba además con el anillo entregado y todo ya el anillo. Pero resulta que al enfermar, nunca más su novio volvió a visitarla al hospital. Ella, aquella joven pelirroja, pues pudo todos los días, la dejaban salir a la verja a esperarlo. Y lo fuerte, Vicente, es que salía aproximadamente al lugar donde mi hija la vio. Un beso y, como tú dices, salud y suerte. Me encanta tu canal y me inspira confianza, por eso te cuento todo esto. Un abrazo. Bueno, yo tengo que decir que muchas gracias por compartir ambos casos conmigo y, bueno, por supuesto, he pensado todo esto, he comparado con otros incidentes, ¿no? Me ha dejado absolutamente fascinado este incidente y lo cierto es que no es la primera vez que observo ambas cosas, pero es difícil tener todo esto en una misma persona, ¿no? Y hay algunas preguntas que, por supuesto, pues me gustaría hacer de todo esto, ¿no? ¿Podría ser que ambos incidentes estuvieran relacionados? ¿Sería esa capacidad de esa persona, de la hija, de la persona que se está comunicando conmigo, la causa por la que pudiera haberse presentado esa inteligencia que estaría detrás del ovni que apareció aquel día? Y por eso se presentó en su casa. Y si existieran fantasmas, si estos quedaran de alguna manera anclados en un lugar, ¿cómo detectarían la presencia de una persona capaz de verlos a ellos? ¿Qué querría decirla esa chica pelirroja a aquella chavala que tenía capacidad de verla? ¿Sería un mensaje al novio que jamás se presentó para, bueno, pues para poder ir en paz? Un mensaje de amor, un mensaje de, pues de pena. Como siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre aquella chavala que era capaz de observar esas cosas y los demás, que nosotros no podemos ver absolutamente nada? ¿Y por qué esa capacidad, y esto ya lo he visto más veces, es, bueno, pues se salta una generación? Aparece en la abuela, luego la madre no lo tiene y luego, pues la siguiente generación sí que lo tiene. ¿Y por qué las personas que pueden ver, digámoslo así, otros planos de la realidad, ven tantos seres que parecen humanos fallecidos como artefactos de manufactura no humana? Una pregunta buenísima, ¿no? Ven muchos planos, o resumiendo, ven fantasmas extraterrestres que estén en un mismo sitio o en diferentes planos y son capaces de ver diferentes planos, como decía. Ven todo esto y es fácil para esas personas observarlo de forma natural. Sobre el recuerdo perdido y aparecer meses después de este tema del avistamiento ovni, no es la primera vez que lo veo en casos así. Hay más sucesos idénticos, son como borrados de memoria, sin duda realizados aposta. Y esto no es casualidad, e incluso toda la escena parece como una coreografía. Gato, ventana, avistamiento, ir al servicio, 2 horas sin recuerdo, servicio, irse a dormir de forma casi robótica y un borrado
de memoria total, además de lo que sería un miedo, pues, tremendo de recordar lo sucedido. Me parece que hubo incluso un control sobre el propio gatito para facilitar todo lo que sería la situación. Esto es una curiosidad, ¿no? Pero bueno, a veces esto aparece en algunos casos, en poquísimos casos, ¿no? Bueno, la relación del descubrimiento de que la tía de la dueña de la casa de Huertas sería, sin duda, la chica pelirroja que observa esta persona, pues es fascinante. Sabría que, bueno, pues se iba a dar esa situación y por eso se presenta. ¿Le dio a alguien permiso para presentarse además? Porque hubo mareos y náuseas, y esto ya lo he visto también en más ocasiones, de este tipo de personas que son capaces de ver otros planos de la realidad o de la existencia. ¿Por qué ocurre esto en algunas habitaciones además? Esto es un caso profundo en donde lo que más me impresiona son esas 2 horas en donde no hay nada en la vida de esta chica, sobre todo porque sé lo que es. Lo he visto en más sucesos de este tipo. Y claro, hay algunas preguntas que son fascinantes, tremendas y desde luego pues dan un poco de miedo, ¿no? Algunas veces. ¿Dónde se va? ¿Y por qué nadie lo ve? ¿Se para el tiempo? Es decir, allá donde fuere pues serían 5 minutos y aquí son 2 horas nada más y nada menos. ¿Están esas 2 horas en el mismo plano en donde te llaman esos seres que no parecen jamás ir en paz? ¿O son diferentes estratos de la realidad, uno para los llamados extraterrestres o inteligencias ajenas a la Tierra y, bueno, pues otros estratos de la realidad en donde parece que van las almas de los seres humanos? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.